Somos tu voz. No perdemos tiempo, nos conectamos con España para conversar con Teresa Gómez, periodista que forma parte del equipo de The Objective. Ella es española y está con nosotros para tratar de dibujarnos un poco el panorama. Ya les decíamos, si ustedes lo han escuchado en el programa, hemos recogido testimonios de venezolanos que viven en Valencia. La comunidad valenciana ha sido la más afectada por este fenómeno meteorológico de la Dana en España, pero a partir de todo lo que ha sucedido, pues se ha abierto todo un debate. Uno veía el fin de semana, escenas más que lógicas de indignación, de reclamo frente a los representantes del gobierno español, los reyes de España, ahí en Paiporta, en esa visita que se hizo, visita oficial. Pero por supuesto hay toda una diatriba entre organismos y autoridades sobre qué pasó con las alertas, porque algunos la recibieron, otros no, otros la recibieron tarde. La Generalitat culpa al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez, por el retraso de la alarma, por no haber desplegado al ejército inmediatamente. En fin, todo eso vamos a tratar de entenderlo y aclararlo con Teresa a los fines de entender cómo se maneja, cuáles son las competencias de los organismos, y evidentemente sí hay que establecer responsabilidades sobre qué falló, aunque en este momento la prioridad es atender a los afectados. Pero Teresa, es un gusto como siempre recibirte y conversar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hubo varios fallos. Desde el gobierno autonómico de la Generalitat Valenciana, donde se ha demostrado que el presidente de la comunidad es un total incapaz, un mal gestor, un gestor que es uno. Actualmente la clase política española es de las mejores pagadas y de los más incapaces. Efectivamente tendría que haber alertado, debería haber tomado las medidas adecuadas. Es cierto que desde la AMET se avisó tarde, pero se avisó de que iba a haber unas precipitaciones abundantes y que iban a estar en alerta roja, pero también es cierto que desde la AMET se lleva avisando de alerta roja durante muchísimo tiempo. En verano hemos tenido varias alertas rojas, entonces ya hemos dejado de creer en estas alarmas emitidas desde la AMET. Pero el problema ya no es ese, el problema ya no es si se avisó a tiempo, si no se avisó, que por supuesto tiene que tener algún tipo de responsabilidad y no podemos tener a políticos incapaces de gestionar una situación así. El problema es cuando ya se produce la desgracia, cuando hay más de 1.900 desaparecidos y 200 fallecidos y el gobierno no hace absolutamente nada cuando podía haberlo hecho y cuando debía haberlo hecho. Y no lo hace simplemente porque el partido político que gobierna en la Comunidad Valenciana es el partido político de la oposición, es el Partido Popular, quien gobierna en el gobierno central es el Partido Socialista, y entonces quieren llevar a cabo esa batalla política y les da igual las personas que en aquel momento se estaban muriendo o estaban totalmente desaparecidas. No se ha decretado el estado de alarma y no se entiende por qué no se ha decretado el estado de alarma. La competencia para haberla decretado es, por supuesto, del gobierno central. De otros motivos, porque el gobierno central dice no, hasta que la Generalitat no nos pida ayuda, nosotros no tenemos que por qué suministrar esta ayuda. Eso es totalmente falso. Durante la pandemia se decretó el estado de alarma a nivel nacional y hubo muchas comunidades autónomas en el segundo estado de alarma que solicitaron no aplicar el estado de alarma en su comunidad autónoma porque no había fallecido. Y el gobierno central, que había asumido las competencias, entendió que sí debía aplicarse el estado de alarma. El estado de alarma, en el apartado primero del estado de alarma que recoge la Constitución, dice que se tiene que aplicar precisamente para catástrofes naturales. Es el primer apartado, con una duración de 15 días, donde se puede limitar la libre circulación, cosa que hizo el gobierno Santojo durante la pandemia y que luego se declaró ilegal porque durante la pandemia estaba mal aplicado. Y aquí debería haberlo aplicado, pero como quisieron obtener un rédito político, les dio exactamente igual las víctimas. Y les sigue dando igual, porque actualmente es el pueblo español quienes están yendo ya a ayudar y quienes están colaborando y quienes están llevando comida, porque por el momento no han recibido ninguna ayuda, les han dejado totalmente abandonados. Y no por nada, pero los españoles pagamos muchísimos impuestos para tener unos políticos capacitados, unas gestiones y unas infraestructuras acorde a los impuestos que pagamos, y en cambio pagamos los impuestos de un país rico y recibimos los servicios de un país pobre.
Están escuchando a Teresa Gómez, ella es periodista española de The Objective. Hasta ahora, y bueno, a partir de lo que ha ocurrido en las horas más recientes, sabemos en este momento está ocurriendo la comparecencia de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros, pero ¿qué ha cambiado en las horas más recientes, Teresa, podrías decir tú? Y bueno, ¿qué han dicho las autoridades sobre lo que se prevé? Porque hace una semana, cuando nosotros hablábamos con venezolanos en Valencia, nos decían, bueno, faltan por lo menos 5 días de lluvias. Y en aras de tratar de entender cuáles son las competencias, por ejemplo, de la agencia meteorológica, la EMET, porque entonces, por ejemplo, la UME decía, nosotros estábamos listos para actuar, pero la EMET canceló 3 avisos de alarma o para avisar a la población. Entonces, al final nosotros nos frenamos también por eso. Es decir, como que cada uno trata de culpar al otro, ¿no? Totalmente, cada uno trata de culpar al otro, pero ya independientemente de que se haya actuado mal, de que no se haya evitado esto, también hay que tener en cuenta que no hay inversiones hidrológicas. Si desde el gobierno central, da igual el partido político que sea, hace unos años hubiese realizado estas inversiones hidrológicas, seguramente pues que estas inundaciones no hubiesen ocurrido, como pasó en Valencia. Hace más de 70 años en Valencia capital también se inundó y durante el franquismo Franco creó esta red y eso hizo que se pudiese desviar. Entonces es verdad que hace falta una inversión hidrológica. Es cierto que no se ha funcionado bien desde las instituciones para avisar a la población de que al menos no estuviese en la calle, pero a mí lo que me parece más indignante y más dantesco es que una vez ha ocurrido todavía siga el ejército sin estar allí desplegado y en cambio desde el gobierno central siempre estemos dispuestos a mandar a nuestro ejército a cualquier país, a cualquier cuestión humanitaria para ayudar a otros países, y cuando ocurre aquí en España dejamos a los españoles totalmente desamparados, cuando somos los que pagamos a nuestro ejército, cuando nuestro ejército, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, policía, militares, que suman alrededor de 250.000 agentes, están dispuestos a ir a la zona afectada a ayudar y no les dejan ayudar. Yo tengo constancia de amigos policías nacionales que como no les han dejado ayudar desde la institución, han tenido que ir a título personal como voluntario a poder ayudar a la ciudadanía. Y ahora es el pueblo el que se está levantando y está luchando para ayudar al resto de españoles. Es lo único bueno que estamos sacando en todo esto, que siempre nos han intentado vender de que somos una generación de cristal, de que los jóvenes actualmente no estarían preparados para absolutamente nada. Pues los jóvenes, los niños de 15, 16, 17, 18 años, de 20 y pocos años, son los que están levantando esto y los que están yendo allí día tras día a limpiar de fango todo lo que sea, todas las casas, los locales, porque todavía el ejército no se ha desplegado allí. Y eso es una incompetencia del gobierno, ya sea autonómico, sea central. Por supuesto, todos tienen sus responsabilidades, pero sobre todo es el gobierno central, porque quien tiene la potestad y el poder para mandar o no a los militares a las zonas afectadas es el gobierno central. Lo que le ha pasado al presidente del gobierno es que él se pensaba que esto lo iba a utilizar como un rédito político y que iba a echar a la gente contra el gobierno autonómico, y se le ha vuelto en su contra, porque cuando ha ido a la zona afectada se ha tenido que ir huyendo y ha tenido que esconderse porque la población estaba tan cabreada que si llega hasta allí no sé cómo hubiese salido. En cambio el rey se quedó, estuvo hablando con la gente estaba muy enfadada, por supuesto, pero sobre todo es que hay que tener en cuenta que en España existe una monarquía parlamentaria, donde el rey no tiene funciones ejecutivas, por lo tanto el rey no puede hacer absolutamente nada en la zona afectada. Lo único que podría hacer es poner a su disposición a la Guardia Real, que sí que depende de él, y la mandó y envió a la Guardia Real. Y bueno, y el rey y la reina yo creo que actuaron bien, que consolaron y que la imagen de la monarquía ha salido totalmente reforzada, y esto es algo que sé que a Pedro Sánchez y al gobierno central les cabrea mucho. La imagen de la monarquía ha salido totalmente reforzada y de hecho yo creo que la monarquía ni siquiera esperaba, ellos actuaron, la imagen que vimos, que era una imagen totalmente inédita de ver cómo el rey se acerca al pueblo y el pueblo
cabreado, incluso llegando a hablar, como es normal, o sea, el rey en una actitud que no se suele hablar a un monarca, y es totalmente lícito, y yo lo respaldo, y entiendo totalmente que los ciudadanos estuviesen cabreados porque han perdido familiares, porque han perdido su vida, porque han perdido su negocio, han perdido su casa, han perdido absolutamente todo. Y el rey mostró una templanza y intentó ayudarles, intentó por lo menos transmitirle que entendía perfectamente que se encontraran así. Fue muy humano, además fue totalmente improvisado, y eso es lo que le llena de valor. Y en ese momento sí que es cierto que yo que lo estaban retransmitiendo en directo y lo vi en directo, pensé que la figura del rey corría peligro, porque si alguien hubiese querido atacar al rey, lo podría haber hecho, dado que la avalancha de personas a su alrededor no podía haber sido controlada por los agentes que en aquel momento estaban escoltando al rey. De hecho, uno de los escoltas de la reina le llegaron a dar con una piedra en la cabeza, ¿no? Pero es verdad que el rey se dio cuenta que no era por él, no eran por ellos, o sea, la gente no lanzaban barro al rey y a la reina, sino que se lo lanzaban al gobierno, que es el que tiene el poder ejecutivo. Entonces, el rey va a volver, yo creo que la imagen ha salido totalmente reforzada. Y bueno, es que las personas que están allí ayudando y que están intentando levantar aquello, porque no va todavía absolutamente nadie, los que están haciendo cosas son pues los españoles, que de manera voluntaria van allí a ayudar, los que podemos donar desde otras comunidades autónomas, los empresarios como Amancio Ortega, que a través de su fundación pues va a donar una gran cantidad de dinero, de fondos para poder restablecer la zona, pero desde el gobierno central pues realmente no se está teniendo ni una ayuda, ni una sola gestión, y claro, la población está cada vez más cabreada y afectada porque vemos como pagamos unos impuestos que nos ahogan y luego cuando se les necesitan no están, y en cambio ese dinero sí que suele estar pues para cuando vienen, y lo siento mucho y siento decir esto y me pueden tachar de racista, de lo que quiera, pero para cuando vienen menas de Marruecos para vivir de subvenciones en España, para ellos sí está el dinero, y en cambio no está para los españoles, que somos los que pagamos los impuestos cuando ocurre una desgracia así. Allí también hemos visto al chef José Andrés muy involucrado también, ¿no? Repartiendo comida y tratando de ayudar. Teresa, nosotros vamos a seguir atentos a lo que ocurra allá. A ti te agradecemos como siempre por estar con nosotros y por supuesto toda nuestra solidaridad. Un gran abrazo. Nosotros no solo estamos pendientes de los venezolanos que viven allá, sino de corazón. Estamos con ustedes en este difícil momento y bueno, lo entendemos de primera mano porque tenemos muchas referencias, ¿no? De tragedias de este tipo en nuestro país. Quizás la más emblemática, la tragedia de Vargas. Pero gracias, Teresa. Un gran abrazo para ti. Muchísimas gracias a vosotros. Era Teresa Gómez, amigos oyentes a quien escuchaban. Ella es periodista española, forma parte del equipo de The Objective. A propósito de lo que ella citaba de Amancio Ortega, la fundación de este importante empresario, como saben, uno de los más importantes de España, puso a disposición de los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la DANA un fondo dotado con 100 millones de euros para el apoyo a los ciudadanos en sus necesidades más inmediatas. Además, Inditex, el grupo fundado por Ortega, ha realizado una donación de 4 millones de euros a Cruz Roja Española y a Cáritas Española, es decir, 2 millones a cada una, para ayudar a cubrir las necesidades básicas de las personas vulnerables o en situación de exclusión afectadas por esta DANA. Y a propósito de tantas y tantas reacciones, ha habido muchísimas, la verdad, y en distintos ámbitos, no solo del entretenimiento, personas reconocidas como Alejandro Sanz o como Antonio Banderas. Melendi también enviaba un mensaje contundente. Les voy a compartir solo algunos porque son muchos, pero Melendi, por ejemplo, decía: la indignación y la impotencia de estos días es algo sangrante. Las declaraciones de la clase política hablando de competencias, tirándose dardos y haciendo campaña con nuestro dolor, tiene que servir para despertar. No les importa nada ni nadie, nos dividen para ganar. No hay atisbo de buenas intenciones en ninguna de sus propuestas, más allá de seducirnos con sus mentiras para perpetuarse en el poder. Plenos, para aprobar que nuestros hermanos no tienen ni agua, muevan cielo y tierra y déjense de patios de colegios, son ustedes unos indecentes. Mis impuestos hoy para los afectados por la DANA ya.
Por ejemplo, el fin de semana se jugaba el derbi entre el Barcelona y el Español, y Ferran Torres no asistió a la convocatoria con el Barça, y a través de redes sociales decía: necesitamos un cambio en este país, no tengo fuerzas hoy ni de ir al estadio a ver a mis compañeros jugar. Frustración e indignación con nuestros gobernantes, sean unos u otros. Necesitamos que todo el país dé un paso adelante. Esto podría pasar en cualquier parte. Sentimos el calor y el apoyo de gente del mundo entero. El Estado está fallido. El pueblo salva al pueblo. Visca Valencia y viva España. Marcos Llorente también escribía a través de las redes sociales: ¿por qué se ha abandonado a los valencianos? ¿Por qué no se han enviado ayudas? O peor, ¿por qué se han rechazado las de otros países? ¿Dónde están nuestros impuestos? ¿Dónde está el impuesto de solidaridad que llevamos 2 años pagando? ¿Qué hay más solidario y urgente que salvar la vida de los españoles? ¿Por qué no se está contando la verdad y se está ocultando datos? Y no terminaría nunca de plantearme todas las incógnitas que nos surgen a los españoles. Es una vergüenza, empezando por los días previos, el mismo día que apareció la Dana, y ni hablar de los días siguientes. La gestión de todo ha sido tan mala que asusta y pasa a ser rara. Sí, la gestión y las acciones que se han tomado son muy raras. Hay algo que se nos escapa. Es imposible hacer las cosas tan mal. De quien aparenta virtudes que no posee, al final descubre el engaño. Está claro que les queda muy grande esto. Es el momento de que den un paso al lado. Gracias a todos los que han podido ir a ayudar jugándose la vida, y gracias a los que han ayudado desde la distancia. Es un orgullo ver cómo se ha unido el país y se ha movilizado para apoyar a los afectados. Nos han abierto los ojos y España está despertando. El pueblo salva al pueblo. Mucho ánimo a todas las familias afectadas. Inimaginable el dolor por el que están pasando. Nosotros no los abandonaremos. Marcos Llorente, que también es futbolista, y los mensajes, bueno, se multiplican. Rosalén, que es cantante, incluso se fue a Letur, Albacete, porque su familia es de allá, y desde allí daba estas declaraciones. Pero es verdad que es que el despliegue que hay de gente especialista, porque ahora mismo ahí no podemos bajar, simplemente pues es el estar todos junticos, y lo único importante y lo que deseamos todos es que encuentren a los no localizados, y el resto ya vendrá, porque lo material lo levantaremos. Pero lo importante es eso, que encuentren a los no localizados, porque en un pueblo tan pequeño, pues aquí todos somos familia, entonces lo que le pasa a uno le pasa a todos. Así que eso, que las ayudas que están prometiendo que lleguen, y que en unas semanas, cuando esto baje y no de tanta audiencia, pues que la gente no se olvide del pueblo ni de todos los lugares que están siendo golpeados, la Comunidad Valenciana sobre todo, porque también son vecinos y son familia y son hogar, así que pues eso. Cuéntanos tú también lo que está pasando. Escríbenos un SMS o WhatsApp al 0414-119-7230 y déjanos tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.